Buenas tardes, esto es Estadística Inferencial para Psicólogos, sesión 15. Vamos a iniciar en el día de hoy con la unidad número 2, que tiene que ver con distribuciones probabilísticas discretas. Ya en la clase anterior abordamos la unidad 1, práctica 1.1 y 1.2. Entonces ahora vamos a ver los conceptos de la unidad 2. Esta diapositiva se la voy a enviar cuando finalice la clase. Entonces aquí hay una serie de conceptos que son muy importantes que ustedes dominen. Lo primero es que es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria y dice que describe cómo se distribuyen las probabilidades entre todos los posibles valores de la variable aleatoria. ¿Cómo se distribuyen las probabilidades? Eso es lo que le llaman distribución de probabilidad. Dice que a menudo se expresa en forma de una tabla, fórmula o gráfica. Entonces vamos a definir lo que es una variable aleatoria. Generalmente se representa por la letra X. Dice que es una descripción numérica de los resultados de un experimento. Por tanto, la variable aleatoria asocia un valor numérico con cada resultado experimental posible. ¿Qué son variables aleatorias? Estas pueden ser discretas o continuas. La unidad 2 trata sobre variables aleatorias discretas. La unidad 3 trata sobre variables aleatorias continuas en función de los valores numéricos que asume o que puede tomar. Dice que una variable aleatoria discreta es aquella que tiene una colección de valores que es finita o contable. En cambio, una variable aleatoria continua dice que es aquella que tiene una cantidad infinita de valores y la colección de valores no es contable. Esa es la diferencia de la discreta y la continua, que la discreta es medible, contable, la continua no, la continua es infinita. Entonces, aquí hay un ejercicio, solo vamos a ver luego. Distribución de probabilidad discreta. Dice que para una variable aleatoria discreta X, la distribución de probabilidad se define por medio de una función de probabilidad. Esa función se denota por la letra f de x. La función de probabilidad proporciona la probabilidad para cada valor que puede asumir la variable aleatoria, satisfaciendo estas dos condiciones. F de x es mayor o igual que 0 para todos los valores de x y la sumatoria de f de x siempre va a ser igual a 1. Eso en teoría se ve un poco más complicado. En la práctica ustedes verán que no es tan difícil. Bueno, dice que una de las principales ventajas de definir una variable aleatoria y su distribución de probabilidad es que una vez se conoce esta última, la distribución de probabilidad, es relativamente fácil determinar la probabilidad de una variedad de eventos que pueden ser útiles para quien toma las decisiones. Aquí hay ejercicios. Digamos este ejercicio, aquí está la variable x, aquí está la función de probabilidad, aquí está que la función de probabilidad de cada una, la sumatoria da 1, pero eso lo vamos a ver luego en la práctica 2.1, en la próxima clase, Dios mediante. Estamos en lo teórico nada más. Entonces aquí dice que en la notación de función de probabilidad f de 0, ok, eso está explicando ese ejercicio. Valor esperado o media de una variable aleatoria discreta. La media o valor esperado es el valor que se esperaría observar en promedio si el experimento se repite una y otra vez. Este es igual a la media poblacional, mu. Su fórmula para una variable aleatoria discreta x es valor esperado de x o e de x es igual a la media, que es igual a la sumatoria de x por f de x. Para calcular la media lo que hace es que se multiplica x por f de x. Esta fórmula indica
que para calcular el valor esperado de esta variable, se debe multiplicar cada valor de la variable por su probabilidad correspondiente. Cada valor se multiplica por la probabilidad correspondiente y eso es lo que le llamamos valor esperado. ¿Qué es la varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta? Dice aquí, aun cuando el valor esperado proporciona el medio de la variable aleatoria, a menudo necesitamos una medida de variabilidad. La varianza nos permite resumir la variabilidad de los valores de una variable aleatoria. Su fórmula para una variable aleatoria discreta, x, es varianza de x es igual varianza, que es igual sumatoria de x menos la media al cuadrado multiplicado por f de x. La desviación estándar es simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Hay personas que en la práctica no entienden que de dónde salió la varianza y eso es lo que la desviación estándar. Y es que para sacar desviación estándar, eso en estadística 1, primero debe sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Se obtiene primero la varianza y luego se le extrae la raíz cuadrada y eso es lo que se llama desviación estándar. Aquí hay ejemplos de cómo calcular, pero eso lo vamos a hacer en la práctica, en la próxima clase. Algo muy importante aquí es el teorema de Chebyshev. Dice que es aplicable a cualquier conjunto de datos y permite hacer afirmaciones acerca de la proporción de los valores de los datos dentro de un número específico de desviación estándar de la media. El teorema de Chebyshev establece que por lo menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado de los valores de datos debe estar dentro de k, desviación estándar de la media, donde k es cualquier valor mayor que 1. Esto se ve chino, parece chino, pero eso yo se lo traduzco al español más adelante y lo van a entender. ¿Qué es una distribución de probabilidad binomial? Este es otro tipo de ejercicio, la binomial. Cuando un ejercicio es binomial, es una distribución de probabilidad discreta que permite tratar con situaciones en las que los resultados pertenecen a dos categorías. Un ejemplo, si usted tiene un ejercicio que tiene dos categorías, cara o cruz, aceptable, defectuoso, sobreviviente, fallecido, nada más tiene dos opciones, o sí o no. Si es de dos opciones, entonces se llama binomial. Se asocia con un experimento binomial, el cual tiene 4 propiedades siguientes. Un experimento binomial también, cuando usted aprueba una asignatura o la reprueba, tiene dos opciones, o la pasa o la quema. Entonces, esos son experimentos binomiales. Dice que las propiedades son, el experimento consiste de una secuencia de n ensayos idénticos, se hace un sinnúmero de ensayos que son idénticos todos, un ensayo es una sola observación. En cada ensayo hay dos resultados posibles. A uno de ellos se le llama éxito y al otro se le llama fracaso. Por ejemplo, usted tiene una probabilidad de aprobar la asignatura, eso es éxito, aprobarla, y reprobarla es fracaso. La probabilidad de éxito se denota por la letra P. Cuando usted ve P en un ejercicio de binomial, está hablando de éxito. No cambia de un ensayo a otro. Y Q significa fracaso. P, éxito, Q, fracaso. ¿Cómo se encuentra Q? Muy fácil. Para usted encontrar Q, usted nada más tiene que restar 1 menos P. Ejemplo. Si la probabilidad P, yo dije que era éxito, si la probabilidad de usted pasar esta asignatura es un 70%, es el éxito, P es igual a 0.70, el porcentaje siempre se expresa como un número decimal. Si es un 70% P, se escribe como 0.70. El 70% se divide entre 100 para llevarlo a número decimal y se escribe 0.70. Si usted tiene un 0.70 de pasar la materia, de reprobarla, ¿cuánto tiene? ¿Quién me dice?
Abrir los micrófonos. Un 30. Un 30%. Ok. 0.30%. 0.30%. Si ustedes entienden eso, van en coche en estos ejercicios. Si entienden eso. Si Sí. yo tengo un 70 de éxito, tengo un 30 de fracaso. Si tengo un 0.70 de éxito, porque el 70 se representa como 0.70, tengo un 0.30 de fracaso. Si tengo un 0.10 de éxito, ¿cuánto tengo de fracaso? 0.90. 0.90. 0.80. 90. Ajá. Que viene siendo el complemento. Eso viene siendo el complemento. Lo que falta para llegar a 100 o lo que falta para llegar a 1. El complemento. Entonces, son muy importantes. Los ensayos son independientes todos. Esas son las 4 propiedades de un ejercicio de distribución de probabilidad binomial. Esa binomial está en el examen y esa binomial la vamos a aprender en la práctica número 2.1 que la vamos a hacer, Dios mediante, la próxima semana. Esto es la teoría. Entonces, la palabra éxito, como se utiliza aquí, es arbitraria y no necesariamente significa algo bueno. Yo puedo decir, la probabilidad de éxito es 0.10 y no quiere decir que el éxito sea algo bueno. Simplemente que si yo digo la probabilidad de éxito es 0.10, yo lo que estoy diciendo es que P vale 0.10. ¿Cuánto vale Q? 0.90, me dijeron ustedes. Sí. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse éxito siempre que su probabilidad se identifique como P. Éxito se llama P, no significa éxito de que sea bueno. Éxito puede ser quemarse. La probabilidad de reprobar la materia, yo le puedo poner que P significa reprobar la materia y eso no significa que usted que pasarla, sino quemarla. O sea que eso está claro ahí. Hay otra propiedad de un experimento binomial. Dice que P no cambia de un ensayo a otro. A veces se confunde con la propiedad 4, independencia de los ensayos, para ver cómo difieren. Aquí hay ejemplos que no voy a leer porque esto yo se lo voy a enviar por si usted lo quiere leer. La solución consiste en que los eventos dependientes pueden considerar como si fueran independientes si se cumple la regla del 5%. ¿Qué dice aquí en azulito? Importante, cuando se toman muestras sin reemplazo, y el tamaño de la muestra no supera el 5% del tamaño de la población, se considera que las selecciones son independientes. O sea, si la muestra que yo saco no representa el 5% de la población, es de un 5 para abajo, entonces decimos que los ensayos son independientes. Y si es mayor que 5%, entonces son dependientes. Esta es la formulita de nosotros calcular la binomial. Mírenla aquí, qué fácil está esa fórmula. F de X igual n factorial dividido entre n menos x factorial multiplicado por x factorial por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Esa es la formulita de la binomial que vamos a tener que aprendérnoslas, pero yo le garantizo que eso va a ser muy fácil, resolver ejercicios con eso. Usted nada más necesita una calculadora científica. Si la tiene, excelente. Si no la tiene, trate de conseguir una. Yo dije cuál. Si tiene un Android, descargue HyperCard Pro. Si tiene un iPhone, descargue Panecal. O cualquier otra que usted considere que sea mejor. Pero esas son excelentes. Necesito una calculadora científica para calcular factorial para que pueda resolver estos ejercicios. Se lo voy a hacer cuando se lo esté explicando de esta forma, que es la forma larga. Ustedes saben que siempre todo en la vida tiene diferentes métodos de resolver. Hay una forma que es la difícil y hay otra que es la fácil. Yo le voy a enseñar la difícil, pero también le voy a enseñar la fácil. Entonces, aquí define cada una de esas letras. Ese f de x que va aquí adelante se llama probabilidad de x éxito en n ensayos. La p significa probabilidad de éxito en un ensayo.
N número de ensayo, X número de éxito, pero eso tendremos tiempo. Lo primero que hay que comprobar, dice, si se satisfacen los requisitos de un experimento binomial. Eso no lo vamos a ver porque me interesa simplemente, estos son ejercicios ya resolviéndolo. Miren qué bonita la fórmula de la binomial, una fórmula bien hermosa. Y ustedes verán qué tanto se puede aprender en esta asignatura más adelante, cuando yo le explique toda la forma posible. Esto es una función de distribución. Función de distribución esto. Eso se lo vamos a enseñar porque está en la práctica 1. Aquí tenemos el valor esperado y la varianza de la distribución binomial. El valor esperado, cuando yo no lo tengo, o cuando necesito calcular la media y no la tengo, que la media es mu, yo entonces utilizo esta fórmula, multiplico a n por p. N es la cantidad de datos o el tamaño de muestra, lo multiplico por la probabilidad y de una vez me da lo que se llamamos la media. Eso es cuando la media no me la dan. Aló. Multiplicando n por p. La varianza de x, cuando no la tengo tampoco, no me la dan, yo lo que hago, le saco la raíz cuadrada a la multiplicación de n por p por q. Yo multiplico n por p por q, le saco la raíz cuadrada a eso y ya inmediatamente obtengo la varianza. O más bien la desviación estándar, directa ya. Porque si quiero la varianza, solo multiplico n por p por q. Pero eso yo lo explico más adelante y ustedes lo van a entender muy bien. Aquí tenemos otro ejercicio que se llama la distribución de Poisson. Distribución de Poisson. Y esta distribución es cuando dice, ahora consideramos una variable aleatoria discreta que a menudo es útil para estimar el número de ocurrencias en un intervalo específico de tiempo o espacio. Cuando usted habla de intervalo, digamos kilómetros por hora, tal cosa por semana, por día, esos son intervalos, entonces no se usa la binomial, sino que se usa Poisson. Por ejemplo, la variable aleatoria de interés podría ser el número de llamadas recibidas por un teléfono durante un tiempo determinado. Digamos, usted está estudiando el número de llamadas que le entra en el celular suyo semanalmente. Al ser número de llamadas y ser por semana, ya eso es Poisson, porque es un intervalo de tiempo. Entonces, no se usa binomial, sino Poisson. Y el número de reparaciones necesarias en una autopista, número de llegada de cliente a un banco en un periodo determinado de tiempo, el número de fallas de una máquina durante un día específico, todas esas cosas son Poisson. Si las dos propiedades siguientes se satisfacen, el número de ocurrencias es una variable aleatoria descrita por la distribución de probabilidad de Poisson. Entonces, aquí tenemos las propiedades de Poisson. Que creo que la volé. Sí. La propiedad de Poisson dice aquí, la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera dos intervalos de igual longitud. O sea, la misma probabilidad de ocurrencia para dos intervalos si tienen la misma longitud. Y la otra dice, la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Entonces, lo que le estoy leyendo es la parte, el contenido conceptual. Ya en la práctica va a ser mucho mejor, mucho más fácil. Función de probabilidad de Poisson. Miren la formulita que hermosa de Poisson. Dice que f de x es igual a mu elevado a la x por e elevado a la menos mu dividido entre x factorial. Esa es la fórmula de Poisson. Dice que f de x significa probabilidad de x ocurrencia en un intervalo. La mu significa valor esperado o número medio de ocurrencia en un intervalo. Y la e es una constante que equivale a 2.71828. Es un número fijo. La e siempre es un número fijo
que es 2.71828. Con esos datos y la X que no está ahí significa el valor que estoy buscando. Dice, para la distribución de probabilidad de Poisson, X es una variable aleatoria discreta que indica el número de ocurrencias del intervalo. Como no hay límite superior establecido para el número de ocurrencias, la función de probabilidad es aplicable para los valores X igual 0, 1, 2, etcétera, sin límite. O sea, se aplica a todos los valores empezando por el 0. En la práctica, X a la larga se volverá lo suficientemente grande para que f de X sea aproximadamente 0. Y la probabilidad de cualquier valor mayor que X se vuelve insignificante. Cuando se estima la probabilidad en Poisson para un intervalo de tiempo distinto, primero se debe convertir la tasa de medida de llegadas al periodo de interés y luego calcular f de X. Una propiedad de la distribución de Poisson es que la media y la varianza son iguales. La media y la varianza son iguales, por tanto la desviación estándar se busca como la raíz de la media. Si usted no la tiene, la desviación estándar la busca como la raíz de la media. Y ya aquí lo que hay ejemplos de cómo calcular el señor Poisson. Eso lo vamos a hacer más adelante. Existe otra distribución de probabilidad que se llama hipergeométrica. Esta distribución mantiene una relación estrecha con la distribución binomial, pero difiere de esta en dos puntos esenciales. Sus ensayos no son independientes y su probabilidad de éxito cambia de un ensayo a otro. Esa hipergeométrica, esa yo no la aplico en mis clases. Yo la explico, pero no la aplico. Porque no hay por qué complicarle la vida a ustedes. Basta con que aprendamos lo que es Poisson y la binomial. Entonces, es la función hipergeométrica. Ustedes pueden ver qué linda fórmula tiene. Miren aquí la fórmula de la varianza. Aquí abajo, la varianza. Y aquí el valor esperado. Y no nos vamos a mortificar con nada de eso. Y aquí lo que hay es ejercicios. Ejercicios por resolver. Que tampoco vamos a resolverlo. Entonces ahí ya podemos decir que finalizamos nuestra diapositiva de la clase de hoy. Hoy lo que explicamos fueron conceptos sobre distribución de probabilidad discreta. Más o menos traté de explicarle de forma breve todo lo que abarca una función de probabilidad discreta, como es el uso de la binomial, el uso de Poisson, la diferencia que hay entre la binomial y Poisson, que la binomial siempre se refiere cuando los ensayos tienen dos opciones, o sí o no, defectuoso o no defectuoso, aprobar, reprobar, bueno o malo. Cuando tienen dos opciones, entonces se dice que el ensayo es binomial. Pero cuando un ensayo tiene un intervalo de tiempo, entonces el ensayo es Poisson. Esa es la diferencia de uno y otro. Eso que vieron hoy que les pareció chino, ya en la próxima clase, el martes, Dios mediante, entonces esa clase pasa de chino, digo el lunes, que no toca. El lunes, profesor. Entonces el lunes eso va de chino, se lo voy a traducir al español para que ustedes lo puedan asimilar. Ese es parte de su primer parcial. Es parte de su primer parcial. El primer parcial es bien largo. Pero vamos a estar preparados. Cuando llegue el primer parcial vamos a estar listos. Dios mediante. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Si no, pasamos la lista. Esta presentación yo se la voy a enviar cuando finalice la clase. Ahora voy a subir el video y se la voy a enviar para que la estudien. Así cuando yo dé la clase, expliquemos la práctica la próxima semana, ya usted sepa de qué le estoy hablando. Si tiene preguntas, háganlas. Otra cosa, decía que las prácticas no se preocupen por entrega. Las prácticas van a tener tiempo suficiente para entrega.
Lo importante es que una práctica usted la entienda cuando yo se la explique y usted la haga y la guarde. Eso de la entrega, luego usted me entrega, la sube a la plataforma y yo le corrijo. A partir de esta unidad que estamos trabajando ahora, la 2.1, ya la práctica no hay que subirla. Las prácticas se toman ahora tipo examen. Pero yo le voy a explicar más adelante, cuando tenga acceso a la plataforma, que espero que sea muy pronto, yo le voy a explicar cómo es que se hace. Lo podemos hacer en conjunto, usted viendo cómo se hace, para que no tenga problemas. De aquí en adelante la materia se pone muy interesante, se aprende muchas cosas, hay gente que dicen que no son numéricas, y al final termina aprendiendo todos esos ejercicios numéricos. Para satisfacción de ustedes, dicen los estudiantes que conmigo se aprende y ese es el objetivo mío de dar clases, que usted aprenda y los conocimientos los pueda poner en práctica en su profesión. Entonces voy a pasar la lista porque hoy fue teórica la clase, ya la que viene será solo práctica. ¿Ok? Sí.